Nota. Este fic no es de mi propiedad. Créditos a su respectivo creador. Link del fic en la descripción. Fate. Perky y Jackson empiezan a moverse todos en el campamento. Se había ido adaptando poco a poco la traición de Luke. Los semidioses pensaron que solo se iría él, pero poco a poco fueron desapareciendo más semidioses en el campamento sin signos de violencia, por lo que todo indicaba que se fueron por propia voluntad, y puede que sea porque pensaban igual que Luke. Perky había comenzado a vivir nuevamente con su madre incluso cuando Chiron le había pedido en repetidas ocasiones que se quedara en el campamento, pero entendió al final y decidió dejar a Perky con su madre. Annabeth había hablado con Perky en lo que le había quedado de vacaciones de verano y le explicó la situación que tenía con sus familia. Perky, cuando se dio cuenta del estado familiar de Annabeth, le pidió que le dieran una oportunidad, por lo que accedió a estar un año escolar con ellos. Él también quiso saber qué es lo que harían Shirou y Rin. Estos le dijeron que no podían volver a Yankee porque se había acabado el período de traslado y que era posible que se quedaran en el campamento junto con River, la cual se había ganado cierto miedo de la cabaña de Atenea por las miradas que les dirigía. En el momento que Sally recibió a su hijo con un gran abrazo y con un montón de cajas de mudanza en la sala de estar con la noticia de que se mudarían a un piso un poco más grande. Esto hizo que Perky tuviera que cambiar de escuela, otra vez, por lo que tendría que empezar de nuevo e intentar no llamar mucho la atención de lo demás. Cuando se estaba haciendo la mudanza, Perky presentó a su madre a la hermana de la iglesia que le escuchaba cuando quería hablar, Kiara. Esta se mostró con una gran sonrisa y asintiendo a cada palabra que decía Perky y a los agradecimientos de su madre. Ella le preguntó por el viaje de vacaciones que hizo con sus amigos y la tía de uno de ellos, sobre todo por el pelirrojo. Ella le contó que le parecía familiar y que por eso preguntaba por él. Perky hizo lo peor que podría haber hecho, le contó a Kiara que él y su compañera se iban a ir a otra ciudad haciendo que una mirada de desesperación se mostrara por unos segundos en su cara sin que Perky se diese cuenta. Después de eso Perky se metió en una escuela donde era un poco más liberales con el estudio, permitiendo a los estudiantes cosas como escuchar música relajante en las clases o sentarse en puffs haciendo que al chico le doliese la espalda en repetidas ocasiones. También se había hecho amigo de un chico con necesidades un tanto especiales. Era obvio que para la edad que tenía, o decía tener, tenía un ligero retraso académico, pero sabía bastante de la naturaleza. Tyson había entrado en la academia gracias a un programa de inserción a jóvenes con problemas, ya sea familiares o académicos. Resultó que Perky se había hecho amigo de este chico porque era el que más le defendía de los abusones y le cuidaba y vigilaba cuando se cambiaba de ropa en el gimnasio, ya que tenía unas feas cicatrices en el cuerpo. Perky nunca preguntó cómo se las había hecho, pero sabía que no se las había hecho cayéndose por las escaleras. Imagino que los habréis captado a la primera, pero para el que no lo sepa, caerse por las escaleras es la típica excusa que dicen los niños cuando sus padres les pegan. De vez en cuando iba con Tyson a la iglesia a la que estaba Kiara. Esta siempre le recibía con los brazos abiertos y con una gran sonrisa y le preguntaba cómo estaba su día y sus amigos, ya que ella sabía que eran importantes para él. Con su ayuda escribía cartas que mandaba a sus amigos donde les contaba cómo estaba viviendo en clave para que la monja no sospechara nada raro de su vida como semidios. Todo fue más o menos normal, tenía que soportar a una que otra hippie que tenía por profesora, sobre todo la que le enseñaba química. Ella solía regalar puntos de clase cada vez que hacían algo. Perky una vez creó una nube tóxica de amoníaco por accidente donde no solo le dio un punto para el siguiente examen, sino que le puso de ejemplo por su mente creativa mientras los servicios de salud biológica se aseguraba que todo el edificio quedara limpio y funcional nuevamente. Esa mañana muchos lo trataron como un héroe por interrumpir las clases. Actualmente se levantó temprano con la extraña sensación de que le estaban observando, pero lo dejó por el momento. Cuando se es un semidios es normal sentir ojos sobre uno con regularidad. Tenía pensado pasar por la iglesia ya que dentro de poco se darían las vacaciones de verano y se iría al campamento, por lo que se despediría de Kiara no como la otra vez que se fue de repente y no pudo despedirse en condiciones. De camino se encontró con Tyson, el cual con una sonrisa accedió a ir para decirle hola a la monja tan amable que vivía allí. Cuando llegaron, esta los recibió con su sonrisa habitual. Hola Perky, veo que vienes con Tyson, dijo ella con tranquilidad. ¿A qué se debe que vengáis tan pronto? Normalmente sueles venir después de clases. Resulta que me iré de campamento cuando se termine el curso, puede que antes ya que tenemos las notas, por lo que venía a despedirme.
Dijo Perky ganando una mirada sorprendida de Kiara para que luego le sonriera. Vaya, veo que te vas a reunir con tus amigos. Dijo ella. Dale saludos de mi parte. Después de eso, Perky dejó la iglesia acompañado por el chico dejando sola a Kiara. En el camino a la escuela estos solo hablaron del lugar al que Perky se iría. Tyson preguntó mucho sobre ese lugar y no paraba de decir que parecía muy divertido y que quería montar en pony. En el momento que llegaron a clase anunciaron que ya no hacía falta ir más, pero los que se habían tomado la molestia de ir tendrían diferentes actividades como concursos de deletreo, certámenes de arte y partidos de balón prisionero, baloncesto o cualquier otro deporte que a Perky no le llamaba la atención. Al final resultó que las actividades eran obligatorias, algo que sorprendió a Perky debido a la pasividad anterior del centro, por lo que fue con Tyson al balón prisionero. Su clase se mantenía en partidos eliminatorios gracias a los movimientos de Perky y los fuertes tiros de Tyson. Lo malo llegó cuando el día estaba por acabar. Resultó que los chicos de último año se habían aliado para fastidiar a todos los que estén en un curso inferior a ellos. Estos tenían más fuerza que Tyson y Perky y por alguna razón cada vez que lanzaban una pelota sonaba como una pequeña explosión en el ambiente. El momento había llegado, los equipos eran de 6 personas, 4 que se quedaban en el interior de su campo y 2 que flanqueaban al campo rival que se unirían a sus compañeros cuando uno fuese eliminado. Perky y Tyson estaban en el campo principal mientras veían a chicos que parecían por entrar en una universidad mirándolos con una sonrisa depredadora, algo dentro de Perky le decía que no eran gente con buenas intenciones. En el momento en el que empezó el partido, los adolescentes mayores se hicieron con la pelota y comenzaron a eliminar a los chicos del grupo de Perky hasta que solo quedaron Tyson y los demás habían ido a la enfermería por dolores corporales por los balonazos que habían recibido. Fue en ese momento que algo se activó en la mente de Perky, los adolescentes comenzaron a lanzar las pelotas con mucha más fuerza que cuando lo estaban haciendo antes, haciendo que cualquier cosa que estuviera en la trayectoria sea destruido por una colisión. Cuando vio pasar un balón cerca de su cara, pudo ver algo distinto con los adolescentes. Su piel ahora era un poco más oscura, incluso inhumana, sus cuerpos crecieron y ahora parecían más monstruos que otra cosa. Además, el hecho de que haya destruido una pared de un lanzamiento le ayudó a darse cuenta de que estaban en peligro. Él pensó que iban tras él por lo que intentó hacer que Tyson se fuese del lugar, pero este insistía en que se quedaría con él. Tyson se quedó al lado de Perky durante todo el ataque de esos monstruos, estos esquivaron todas las pelotas que lanzaban, pero Perky se detuvo en el momento que vio como uno de los monstruos se convertía en polvo confundiendo mucho a Perky. «Despierta sesos de alga», dijo la voz de Annabeth desde alguna parte que Perky no podía localizar. «Esos canadienses os van a matar como no os mováis ahora». Perky decidió hacerle caso a la voz de la chica y correr fuera de la escuela para que estos no fuesen a hacer más daño. Una vez fuera se encontró a Annabeth con una gorra de los Yankees en la mano. Quiso preguntar pero esta no le dio la opción. «Luego hablamos, ahora es momento de irnos», dijo Annabeth. «Tenemos que ir al campamento, me han llegado noticias de que algo está pasando». «¿Y qué pasa con Tyson?», dijo Perky. «Él puede ver a los monstruos, no podemos dejarlo atrás». Annabeth miró al chico de arriba a abajo y luego se centró en su cara. «Creo que le irá bien», dijo la hija de Atenea. «No lo creo, puede que sea grande, pero no la ha peleado nunca contra algo como eso», dijo Perky haciendo que Annabeth quisiera hablar, pero le interrumpió. «Nos vamos con él, quieras o no». Annabeth suspiró con exasperación para luego rebuscar en su mochila y sacar un dracma para luego lanzarlo al suelo. En el momento que la moneda tocó el suelo, pareció hundirse en el asfalto como si fuera un lago tragándose una piedra. Después de eso un claxon se hizo presente, asustando a los 2 chicos por haber aparecido de la nada. Un taxi se manifestó en el lugar mientras era manejado por 3 mujeres, sin ojos. Annabeth les incitó a entrar por lo que con mucha desconfianza estos entraron y se sentaron mientras Annabeth les daba la dirección del campamento. «Oh, el campamento», dijo una de las 3 mujeres mientras se daba la vuelta y miraban con las cuencas vacías a la rubia. «Hace tiempo que no vamos hacia allí, no tardaremos mucho, pero cuando lleguemos os dejaremos y nos iremos, no queremos nada que ver en ese lugar por el momento». Eso confundió a Perky, pero sus pensamientos cambiaron drásticamente cuando volvió a sentir la velocidad de Ryder en el taxi de esas 3 mujeres. Necesitó toda su concentración para decirle a Annabeth que le diera su mochila a Tyson para que vomitara. La final ella cedió y le dejó su mochila con una gran expresión de desacuerdo.
En otro lugar. Estaba todo oscuro, no había ni una pizca de luz en el lugar, pero una pequeña muestra de luz se hizo presente alumbrando el lugar pero sin mostrar nada más que oscuridad en el momento. Segunda. Dijo una voz que estaba muy distorsionada. Ha llegado una notificación, tienes que ir a ciertos puntos buscando a estos objetivos. Dijo la voz haciendo que unas imágenes se hiciese presentes. Si consigues matarlos será mejor, los objetivos estás marcados en las imágenes, puedes hacer con ellos lo que te plazca. Con eso el pequeño orbe de luz desapareció dejando unas cuantas fotos de distintas personas en ella, algunas con círculos rojos marcando sus rostros. Una figura se hizo presente y los observó las fotos para luego suspirar. Tocaba ponerse a trabajar. Fate. Perky Jackson, la ida de un maestro y la venida de un hermano Perky había estado aguantando en el taxi que iba a velocidad Rider. Por otro lado Tyson no había aguantado y ahora estaba usando la mochila de Annabeth para vomitar haciendo que una mirada de asco se formara en la cara de la rubia. Poco después de eso, con la fuerza de un asiento eyectable salieron volando del taxi hasta la tierra firme con un gruñido de dolor. Annabeth fue la primera en recomponerse para luego tirar su mochila fuera de su vista, le siguió Perky para que éste ayudase a Tyson a ponerse de pie. Caminaron durante unos metros hasta que escucharon algo raro más adelante. Había sonidos metálicos más adelante, eso confundió al hijo de Poseidón y se dirigió a ese sonido. Lo que vio lo sorprendió. Había un montón de adolescentes peleando contra dos toros mecánicos del color del bronce. Delante de ellos, los adolescentes estaban vestidos con armadura griega y por el tipo de arma que llevaba uno de los soldados pudo notar que Clarice estaba entre los que estaban luchando. En el fondo pensó que Shirou también estaría en el lugar luchando, pero no pareció verlo por ningún lado. Annabeth. Dijo Perky haciendo que ella le escuchara. ¿Qué está pasando? Muchas cosas han estado pasando desde que no fuimos. Dijo Annabeth con seriedad. Esto solo es una más, venga, ayudémoslos. Annabeth no dijo más para luego sacar su daga de la parte de atrás de su cinturón y saltó hacia la refriega. Perky le indicó a Tyson que se quedara atrás ya que podía ser peligroso para él y este pareció entenderle y se quedó en el lugar mientras Perky sacaba su espada del bolsillo y la desplegaba. Sin tardar mucho se dirigió a uno de los toros de Colquide. Perky hizo un corte en la dura coraza del toro con la intención de cortarla teniendo la esperanza de que fuese un recubrimiento débil, pero al final terminó haciendo solo un pequeño arañazo en el lomo del toro ganando su atención. Unos pocos segundos después de eso, dos grandes ojos rojos se fijaron en Perky como si éste se hubiese enfadado. Inmediatamente después este comenzó a cargar contra Perky obligando a este a dar un salto a un lado para evitar los cuernos. Los semidioses que estaban a la espalda de Perky lo recibieron con un grito grupal dándole la bienvenida para luego ser obligados a separarse porque el toro había vuelto a cargar contra ellos. Para evadir al toro Perky saltó y rodó para luego ponerse en una posición defensiva mientras mantenía a la espada cerca de sí mismo. El toro volvió pocos segundos después. El semidios miró con atención, o toda la que pudo reunir, en ver su estructura. Por lo que podía ver había unas hendiduras a la altura de las articulaciones que facilitaban la movilidad de los toros mecánicos. Estas eran finas, pero lo suficientemente anchas como para que cupiese la hoja de la espada de Perky. Con un gesto hizo que los semidioses que estaban a su alrededor corriendo como si fuese San Fermín se reagruparan para que distrajeran al toro mientras éste intentaba cortarle las patas a su enemigo. Su plan funcionó, mientras los semidioses hacían de toreros con parte de sus armaduras Perky corrió hacia el toro y le cortó las patas traseras, haciendo que éste quedara en una posición en la que solo podía mirar al cielo, cosa que aprovecharon los demás semidioses para cortar las patas delanteras. Después de eso ellas se encargaron de destruir la cabeza del toro a base de golpes con escudos y los pomos de las espadas. Poco después de eso Perky se giró solo para ver cómo Clarice se había subido al lomo del toro para luego darle un choque eléctrico en las hendiduras del cuello para que luego este se quedara quieto en el suelo. En ese momento él se reunió con Annabeth y le indicó a Tyson que volviera con ellos. Los semidioses actuaron de una forma un poco extraña al ver al chico, cosa que sorprendió a Perky ya que no se esperaba que estos intentaran atacarlo. Perky le defendió diciendo que era un buen tío y que no les haría nada. Esto hizo que los semidioses se fueran no sin antes echar una mirada a Tyson y decir en voz baja Cíclope. El chico le preguntó a Annabeth por qué le había llamado eso. Esta se dio una palmada en la cara, agarró con fuerza la cara del chico y centró su mirada en la cara de Tyson.
En un primer momento vio a un chico normal y corriente que parecía confundido, pero poco a poco su cara comenzó a ser cada vez más y más borrosa hasta que no vio nada. Después de eso su cara se enfocó nuevamente mostrando una cara un poco peculiar, tanto la boca, barbilla, orejas y nariz eran iguales a antes, solo que ahora solo había un gran ojo en medio de su cara. Había estado viviendo con un cíclope todo este tiempo en clase y se había hecho su amigo. Bueno, dijo Perky ahora dándose cuenta de por qué no solo Annabeth había reaccionado mal ante Tyson. Sigues siendo Tyson, por lo que para mí está bien. Terminó con una sonrisa que hizo que Tyson se riera y diese unas cuantas palmas. Después de eso se dirigieron al campamento, pero una barrera invisible hizo que Tyson no pudiese pasar y Perky le preguntó a Annabeth el porqué de eso. Esto hizo que Annabeth hablase de algo en un tono bajo y poco después de eso Tyson pudo pasar. Lo que Perky vio en el campamento fue un poco descorazonador. Había un montón de dríades armadas con arcos y cuchillos, ellas siempre habían sido pacíficas, excepto cuando ensuciabas el campo. Ellas parecían mirar a sus alrededores y hablando entre ellas en un tono muy bajo. Como si desconfiaran de los semidioses. También vio a algunas de las hijas de Afrodita yendo con armas visibles y sin maquillaje, eso fue lo que más llamó la atención de Perky. Poco después de eso llegaron a la casa grande donde Dioniso estaba jugando un solitario de cartas, ignorando todo lo que estaba pasando en el campamento, algo muy habitual en él, y pasaron al interior de la casa para encontrarse con Quirón. Perky quería preguntarle qué estaba pasando en el campamento, pero le surgió una duda mayor cuando vi que el centauro estaba recogiendo sus cosas como si le hubiesen despedido. ¿Qué pasa?, dijo Annabeth muy confundida. ¿Por qué recoges tus cosas? Bueno, hija mía, dijo Quirón en un tono triste. Debido a unas cuantas cosas junto con lo que pasó con Luke, Zeus ha decidido que mi trabajo como director de actividades del campamento es prescindible. ¿Cómo prescindible?, dijo Perky mientras veía cómo a Annabeth se le humedecían los ojos. No te puedes ir, no hay nadie como tú. Han pasado muchas cosas malas bajo mi supervisión, por lo que creo que es normal que me despidan, así es como se llama ahora, ¿verdad? No te vayas, Pony, dijo Tyson casi llorando. Quirón miró confundido al cíclope, pero al final suspiró con una pequeña sonrisa. Compañero cíclope, soy un centauro no un pony, dijo Quirón mientras le alborotaba un poco el cabello. ¿A dónde vas a ir?, dijo la chica aguantando las lágrimas. Tengo unos familiares con lo que me voy a reunir, dijo Quirón terminando de meter algo en unas alforjas para luego colocarlas en su grupa. Ellos están encantados de que vuelva, al parecer tienen mucho que contarme. Después de eso procedió a salir de la casa grande para luego recibir un abrazo de Annabeth, él siempre había sido una figura paterna para él y verlo partir le rompió el corazón. Perky le sugirió buscar a Rin y Shirou para que pudieran distraerse de la mala noticia, aparte, también quería presentarles a Tyson. Ellos buscando a los dos magos. Por lo que recordaba ellos vivían en la casa grande, por lo que puede que estuvieran cerca de la casa grande o cerca del lago. Los buscaron pero no pudieron encontrarlos en ningún sitio. Al final decidieron hacer algo que no pensaban que haría en el futuro cercano, se fueron a hablar con Clarice para saber dónde podrían estar. Clarice solía pasar todo el año en el campamento, por lo que sería una buena elección para preguntar por sus amigos. Clarice se había tomado, no como algo personal, pero sí con molestia que ellos se hayan metido en su pelea ya que ella misma había entrenado a los semidioses que habían estado luchando con ella. En un primer momento había pensado en no decirles dónde los había visto, pero al ver los ojos enrojecidos e hinchados de Annabeth, decidió contarles que los había visto cerca del puño de Zeus. Los dos se lo agradecieron y corrieron por el campamento mientras Tyson les seguía el paso. No tardaron mucho en llegar a donde estaban los dos magos. Estos parecían estar hablando tranquilamente hasta que Shirou debió olerlos ya que se giró con una mirada un poco confundida por la presencia del cíclope. Hola, dijo Shirou mientras Rin se giraba a ellos con una mirada neutra. ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros sabíais que han despedido a Quirón?, dijo Perky cuando los alcanzaron. Sí, dijo Rin haciendo que a los dos semidioses les creciera una mirada confundida. Lo anunció ayer por la noche, no hemos tenido tiempo para contároslo, han pasado cosas que merecían más nuestra atención. ¿Cómo qué?, dijo Perky confundido. Estaba debatiendo con Shirou sobre quién podría haber envenenado el árbol que da protección a este sitio. Dijo Rin como si nada.
En sí, esa noticia a un par de magos no era relevante y como mucho entendían cómo es que los semidioses podrían ponerse nerviosos por una posible convivencia en el campamento sin una barrera que los protegiera, pero, para Annabeth fue la peor noticia que podría haber recibido. Sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas y ahora le daba igual que corrieran por sus mejillas. Shirou le preguntó preocupado qué pasaba mientras Rin parecía un poco culpable ya que pensó que fue ella la que le hizo llorar. En ese momento ella les explicó la historia de la chica que fue su mejor amiga y algo muy parecido a una hermana mayor, Talia. Ella, junto con Talia y Luke, habían estado sobreviviendo en las calles de Estados Unidos luchando con monstruos como con personas que intentaban separarlos o llevarlos a algún lugar en los que se harían cargo de ellos. Todo fue así hasta que llegó Grover. Ellos, los 4 juntos, fueron hasta las afueras del campamento hasta que unos monstruos los habían encontrado. Talia se sacrificó para que ellos pudieran vivir. Zeus, quien era su padre, estaba tan triste que la convirtió en un árbol para que así pudiera proteger a todos. Ante esta historia Rin se disculpó por cómo había tratado el tema del envenenamiento del árbol como algo trivial. Después de eso Shirou compartió lo que había notado en las cercanías del árbol. Allí había notado un fuerte olor mágico junto con olor divino, pero estando en un lugar con muchos semidioses podría ser un simple error suyo. Después de eso llegó la hora de la comida, haciendo que una mirada de asco se pusiera en la cara de Rin. Los semidioses no pudieron entender por qué había reaccionado así, pero decidieron dejarlo para más adelante. En el momento en el que llegaron al comedor, vieron al que iba a ser el sucesor de Quirón. Había un hombre vestido con un mono naranja con un número identificativo en el pecho que no dejaba de perseguir a la comida que no paraba de huir de él. En ese momento Annabeth entendió un poco por qué Rin había puesto esa cara de asco. Todo había estado transcurriendo con moderada tranquilidad, solo que en absoluto silencio por la mayoría de los semidioses. Todo se volvió un caos cuando una luz de color turquesa se hizo presente en el comedor. Perky miró con los ojos abiertos como un tridente del color del mar encima de la cabeza de Tyson. En ese momento reinó el absoluto silencio durante todo lo que quedaba de día.